Hola, continuando con el video anterior, vimos que en Europa en la Edad Media iniciaron una serie de revoluciones y eventos importantes. La primera fue la Revolución Inglesa, en la cual hubo una disputa por el poder entre la monarquía y el parlamento. El monarca se basaba en la creencia de que él había sido puesto por Dios, y al ser puesto por Dios él tenía derechos divinos de gobernar el país. La otra forma de pensamiento que existía era el parlamento. En el parlamento decía que el pueblo, a través de sus representantes, eran los que debían regir y gobernar en el país. Después de dicha guerra civil hubo un claro perdedor, cual fue el rey. Pero la monarquía como tal en Inglaterra nunca se acabó, incluso hoy en día existe. ¿Qué fue lo que sucedió? Se le dio más poder al parlamento y se le quitó poder al rey. El rey como tal ya no tenía un poder absoluto a nivel político, sino era más una figura representativa. Así, al iniciar en Inglaterra esta idea de que el pueblo tenía derechos y que también tenía derecho a hablar en la toma de decisiones del país, a su vez al hablar también podía ayudar a modificar todas aquellas cosas que en el país estaban en su contra o a favor, y entonces empezaron a haber grandes avances en las ciudades, sistemas de alcantarillado y distintos progresos que de otra manera, si no tuviese una forma de representación, sería mucho más difícil, porque generalmente en la forma de monarquía antigua el rey tomaba decisiones era a favor de él y a favor de los cercanos a él, y generalmente no hacía las obras necesarias para que el pueblo pudiese vivir mejor, tuviese una mejor calidad de vida. Bueno, pasando a Inglaterra, sigue otra nación muy importante en Europa, el cual fue Francia. En Francia existía una familia real, pero sucedía algo. Como ya vimos anteriormente, la agricultura era una forma de explotar la tierra que dependía mucho de qué tanto abundase no abundase en las lluvias. Dependía mucho del clima. Lo que sucedió en Francia fue que hubo sequías muy prolongadas, que hubiesen muchas deudas porque el rey anterior vivía en guerras. Hubiesen muchos problemas políticos, y entonces el rey, el señor Luis XV, al ver que no le alcanzaba el presupuesto para pagar sus gastos, se vio obligado a aumentar los impuestos. También se vio obligado a reducir la ayuda social. Entonces esto provocó que gran parte del pueblo no lo apoyaran, y en el lugar donde se tomaban las leyes, porque también había un parlamento, pero como tal era un parlamento desigual, porque el parlamento en Francia básicamente estaba dividido en tres. Una parte estaba los nobles que apoyaban al rey, otra parte era el clero, que eran representantes de la iglesia que también apoyaba al rey, y otra parte era los burgueses, que esos generalmente, aunque eran aparte del rey,
pues tenían ideas un poco más de apoyo al pueblo. Entonces el rey, como veía que no le alcanzaba, tuvo la necesidad de aumentar los impuestos, y dichos impuestos se los cobró incluso a los nobles y al clero, lo cual aumentó la división que había en el parlamento en su contra, y esto, debido a la hambruna, las deudas y todo lo que había en el momento, generó la Revolución Francesa, la cual proclamó los derechos universales del hombre. Pero, aunque dichos derechos universales fueron proclamados, no sería sino hasta decenas de años después que se proclamarían como algo necesario para el desarrollo de las democracias. Consecuentemente, cuando cae el rey, veríamos que en el mundo occidental imperara la democracia como la forma de gobierno más importante. Pero esta democracia era muy básica, debido a que solamente podían ser partícipes las personas que tuviesen cierto conocimiento, cierta cantidad de recursos, que tuviesen cierta familia, que fueran de cierto linaje. Entonces esto provocó el nacimiento de una forma de gobierno que, digamos que de una manera u otra, ha sido el más importante, el cual es la aristocracia. ¿Por qué es el más importante? Porque incluso en la monarquía, detrás del rey siempre había un grupo de personas que eran muy importantes, que influenciaba la toma de decisiones del rey. Pero ya sin rey, los aristócratas, la aristocracia, empezó a formular normas y leyes para modificar las acciones del país. ¿Y quiénes eran los únicos que podían votar? Los hombres mayores de cierta edad, que tuviesen cierto estatus económico, que fuesen de cierta familia importante, que tuvieran ciertos conocimientos importantes, y solamente ellos podían hacer parte de las personas que podían elegirse y de las personas que podían elegir. En la aristocracia el poder ya no pertenecía a uno solo, sino pertenecía a un grupo pequeño de la sociedad que podía obtener los recursos necesarios para hacer partícipe a esto. ¿Qué sucedía? Que todo el mundo no tiene para pagar una educación costosa, no tenía para viajar y obtener las cosas necesarias, todo el mundo tenía las influencias. Entonces esto también promulgó una desigualdad social. Pero con el pasar del tiempo, la aristocracia fue perdiendo fuerza, debido a que otras formas de gobierno y de representación quisieron ser parte de la vida política nacional. Y estas formas de gobierno fueron otras razas y otras personas, por lo menos cuando la mujer empezó a tener derecho a votar, cuando los hombres negros y los hombres indígenas y las mujeres indígenas y las mujeres negras empezaron a tener derecho a votar, entonces ya la aristocracia empezó a perder fuerza y empezó el sistema democrático que vemos hoy en día. Este sistema democrático, aunque no es perfecto, permite la participación de todas las personas en el conjunto de decisiones a nivel nacional, porque cada persona en las distintas elecciones que hay, dependiendo del matiz que haya en cada uno de los países, porque la democracia en cada país es algo diferente, entonces una persona elige a un representante, a una serie de representantes, los cuales exponen sus ideas. Estas ideas son expuestas a través de una serie de partidos políticos. Cada partido político está casado con una idea de libertad, con una idea de fortaleza económica, de ayuda social, de propiedad privada,
de fortaleza política, de libertad cultural, etcétera. Una serie de ideas en las cuales se encaminan hacia la toma de decisiones. Entonces los ciudadanos se acercan cada cierto tiempo, 2, 3, 4, 6 años, dependiendo de la democracia, y elige qué idea es la que al final va a primar en la toma de decisiones de la nación. Resulta y pasa que en los últimos años se han abierto posibilidades a nuevos partidos políticos. Por lo menos aquí en Colombia vemos como históricamente solamente existían dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador era más abierto a las ideas conservadoras, mantener el status quo, en el que predominase una forma laica de gobierno. Y el Partido Liberal sí era más abierto a la apertura económica, más abierto a que otras formas de culturalización existiesen. ¿Esto qué permitió? Permitió que hubiese una segregación social, hubiese conflictos sociales, que en Colombia hubieron años y años de guerra, como la guerra de los 1000 días, como el Bogotazo, como muchos otros conflictos pequeños y grandes, que no llevaron a nada. Y por eso, después de los años 90, después de la Constitución de 1991, se le dio cabida a que existiesen nuevos partidos políticos. Dichos partidos políticos